Buenas. Acá estamos otra vez en Senderos AT, Experiencias en Construcción, un nuevo programa y en esta manera que encontramos virtual, ¿no? Para poder acercarnos a otros colegas, acompañantes terapéuticos a lo largo del país. Qué emoción y qué alegría esto, ¿no? Porque desde que nos propusimos hacer este programa siempre era para encontrarnos, ¿no? Y cada vez nos vamos encontrando con colegas del país, con caras nuevas. También a mí esta parte me fascina, ir charlando y conversando. Y bueno, y hoy nos va a acompañar José González de Mar del Plata, acompañante terapéutico. Hola, José. ¿Cómo andás, Samantha? ¿Todo bien? Hola Juan. Nada, antes que nada, muchas gracias por la invitación y nada, es un placer estar acá con ustedes. Buenísimo. Y bueno, y hoy nos va a acompañar Juan. Juan generalmente siempre está detrás de cámara, llevando adelante la producción del programa. Y hoy, bienvenido, Juan. Hola Samantha. Sí, soy parte de Senderos. Somos un grupo de acompañantes terapéuticos y bueno, por ahí me encargo más de la parte de la técnica, de la producción, de llamar a los invitados, de armar un poco en grupo con los chicos las temáticas. Y después, bueno, la parte técnica, grabar, editar, subir a YouTube, etcétera, etcétera. Así que, a ver, ¿por qué también pienso, ¿no? Se me viene rápidamente, digo, la importancia también que esté Juan y bueno, y también la invitación a José, porque hoy vamos a hablar de comunicación, ¿no? De lo que se nos viene también en esta idea y noción de comunicación, las maneras que encontramos para comunicarnos también, como esta, ¿cierto? Y también ahí, José, bueno, contanos un poquito por dónde vas vos en esto que recién antes de iniciar el programa te preguntaba de tus proyectos, ¿no? En cuanto a comunicación. Puntualmente con lo que sería comunicación, lo primero que desarrollé fue en plena pandemia, año 2018, 2019, comencé con una revista digital que se llama porque todavía se podría decir que un día se podría retomar el proyecto, Posicionamiento Crítico de Construyendo en Salud Mental. La idea de esa revista en realidad no era una revista pura y exclusiva para acompañantes terapéuticos, sino que en realidad lo que trataba de hacer con esa revista digital era que tenga una mirada interdisciplinaria y trasteórica en el sentido de que no tengo una bajada, no sé, por así decirlo, o cognitivista o psicoanalista, sino que en realidad pueda escribir cualquier persona en cualquier marco teórico y tratar de fomentar justamente en esta revista que escriban los acompañantes terapéuticos. En aquel entonces, por lo menos 2018, 2019, como que no era tan común encontrarnos con acompañantes terapéuticos que escribieran, y por ahí la revista surge, ¿no? con ese pensamiento, nuclear a acompañantes y también a otros profesionales, por ejemplo, no sé, de gente que hoy en día está escribiendo. En su momento Sarina Polio participó de la revista, fue una de las primeras que participó, mucho antes que escribiera el libro, que escribió sobre un caso de ella, una viñeta clínica. Después estuvo Gustavo Paretti, que también es abogado, acompañante terapéutico. Después ya hubo gente bien del campo de la psicología, como puede ser el doctor Cingolani, que es doctor en psicología y psicólogo de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y él, por ejemplo, escribió bien del campo de la psicología. Pero bueno, empecé con la revista esa. Después, con el pasar de los años, hice el canal de YouTube Acompañamiento Terapéutico Martillazos. Por ahí la idea del canal ese era subir algunos videos míos largos, o sea, largos me refiero a más de 10, 15 minutos. En aquel entonces, año 2021 más o menos, yo estaba dando clases en la Universidad de Congreso y me hacían grabar las clases. Me hacían grabar clases asincrónicas, mejor dicho. Estaban las sincrónicas y las asincrónicas. Entonces por ahí el canal surgió más que nada como para compartir esas clases. Y el año pasado, en 2024, me surgió la idea por ahí de transformar acompañamiento terapéutico en un programa propiamente dicho, ¿no? Que fue un programa que tuvo una sola temporada. Ahora este año la idea es que cuando termine de cursar el doctorado que estoy haciendo en educación, que lo termino ahora en junio, retomar la segunda temporada. Y por ahí la característica que tiene el programa, bueno, justamente el nombre, Acompañamiento Terapéutico de Martillazos, apunta a lo que sería la filosofía de Nietzsche. No apunta a destruir, por ahí como me lo han planteado por el nombre, sino en realidad apunta justamente a deconstruir, ¿no?
a poner sobre la mesa ciertas cosas que muchas veces en el campo de la T están naturalizadas. Y bueno, y abrir debate es un programa que en ese sentido, a lo que es mi idea de comunicación, ¿no? Sí. Sigue con la misma idea que la revista, en el sentido de invitar gente que hasta piense diferente. No es que sigue con un marco teórico muy hegemónico, por así decirlo. De hecho, creo que el ejemplo perfecto podría ser que, bueno, estuvo Fede Gómez, que es muy psicoanalista, y al otro encuentro creo que estuvo Fernando Camacho, que por ahí responde más al lado humanista. El primer encuentro, por ejemplo, estuvo Mauro, que es Mauro, no me acuerdo el apellido, que es un psicólogo de acá de Mar del Plata, que tiene una mirada de la psicología integrativa. O sea, la idea por ahí es esa, ¿no? Invitar a todas las voces y desde ese lado generar el debate y el intercambio. Me encantó, hay una palabra que si nos convidás, sí. Yo voy a empezar esto que decías, lo de la transteórica, ¿viste? ¿Qué es Sí. eso, ¿no? Porque digo, es esto, ¿no? Atravesar todas las teorías, poder plantearlas, poder combinarlas, ¿no? Pienso también Totalmente. Para lo que sea que vayamos, hasta para un abordaje, pienso, ¿no? A mí personalmente me pasaba cuando estudié la tecnicatura que sentía, y lo sigo sintiendo también en la práctica, ¿no? Como que muchas veces se genera como una especie de Boca y River con las teorías que intervienen en el campo del acompañamiento terapéutico, puntualmente muchas veces con lo que es el psicoanálisis y no sé, el modelo cognitivo-conductual. A mi criterio, el acompañamiento terapéutico es una profesión interdisciplinaria, por lo tanto toma aporte de varias disciplinas, y creo que eso también es lo rico, ¿no? Creo que como acompañantes terapéuticos está bueno tener una mirada atrás teórica. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que plantea Ana María Fernández de la caja de herramientas, en el sentido de que todas las teorías sean como una caja de herramientas y que uno pueda utilizar lo que considere necesario. Obviamente eso requiere, ¿no?, de una formación específica, porque si no podemos caer fácilmente en la mala praxis. Pero creo que la T, en ese sentido, se puede dar ese gusto de utilizar técnicas por ahí más de la teoría sistémica, después más del cognitivo conductual, y también tomar aportes que vienen de otros lados, como puede ser el diagnóstico situacional del trabajo social. Yo uso mucho, por ejemplo, lo que es el modelo de calidad de vida, que no viene del campo de la psicología, sistemas de apoyo tanto formales como informales, bueno, en fin. Creo que en ese sentido por ahí lo tomé como referencia para llevarlo a lo que es la comunicación. Demostrar que el acompañamiento terapéutico es mucho más, por así decirlo, que únicamente una disciplina. Sí, totalmente. Se abarca algo tan amplio como la vida cotidiana, ¿no? De acuerdo. Y después, por el otro lado, esto de decir, bueno, poder saber, y cuando trabajamos y sabemos que vamos del caso a caso, ¿no?, implementar en ese momento, ¿no?, lo que sintamos y también, como vos dijiste, nos formamos en varias teorías porque son las que van a servir tal vez más desde nuestra mirada, decir, bueno, en este caso particular vamos por acá, ¿no? Está buenísimo. Y por otro lado, Juan, ¿por qué estás vos acá, sí, Juan? También. Sí, no sé, ahora me bataté. Quizás no por los mismos motivos que José, pero sí creo que esto fue una charla que tuvimos nosotros como colegas por fuera de cualquier otro círculo. Nos fuimos encontrando entre colegas y siempre que nos encontrábamos teníamos algo para compartir, para devolvernos, ¿no? Sí. Una mirada, una forma de covisión y demás, y dijimos, bueno, estaría bueno poder hacer algo con respecto a la comunicación para poder ampliar un poco esta mirada, o sea, que no sea solamente, que no quede solamente nosotros cuatro, sino que exista la posibilidad de poder ir invitando gente. Y parte de lo que es Senderos es eso, justamente es una charla entre colegas, y lo que intenta justamente es invitar a la reflexión. A la reflexión no solamente de lo teórico, sino también la reflexión de nuestras prácticas, ¿no? Lo que nosotros vemos en el día a día, en lo cotidiano, y también lo que nos atraviesa, ¿no? Porque también tomamos temáticas que quizás no tienen tanto que ver con una mirada, sino más, no con una mirada teórica, sino más con qué me está pasando a mí mientras yo estoy desarrollando mi tarea como acompañante terapéutico. Que quizás es algo que también sentimos que a lo mejor en los lugares por ahí como los congresos y demás, o los escritos,
quedan un poco de lado porque están como medio rezagados, ¿no? Es como no se suele hablar de lo que uno siente cuando acompaña, o de las cosas que le van atravesando con respecto a lo social, a lo económico, no sé, a lo sentimental, a la hora de tomar un acompañamiento, de terminar un acompañamiento, de continuar, de hacer un reencuadre, y todas estas palabras que fuimos aprendiendo en el transcurso de la profesión. Y nos pareció que estaría bueno eso, ir recopilando estas experiencias y ir poniéndolas en juego también, ¿no? Porque si no es como que sentíamos como que a veces todo pasa por lo académico, solamente hablar de AT pasa por lo académico y nosotros lo vivimos en el día a día, en lo cotidiano. Entonces pensamos que la mejor forma era poder también llevar esas charlas, esas conversaciones a lo cotidiano. Y la comunicación fue algo que nos pareció algo que acerca, que es accesible. Y bueno, y fue así que surgió nuestro proyecto, ¿o no, Sam? Sí, yo ahí pensaba también esto, cuando uno dice medio de comunicación, ¿no? Y pensaba al revés también, como la comunicación como medio también para encontrarnos. Y nosotros trabajamos con personas y nos estamos encontrando todo el tiempo con personas. Entonces esto que vos decís, Juan, también de decir, bueno, hablemos de acompañamiento terapéutico, pero también estamos hablándole a un montón de personas, este proyecto también fue pensado para la comunidad en general, de repente, ¿no? De decir, bueno, a ver, hablamos de acompañamiento terapéutico, hablamos de teorías y hablamos mucho más de prácticas también, pero de una manera, al menos yo, desde cómo yo me fui generando este rol mío dentro de este programa, dije, bueno, yo hablo sencillo, hablo fácil, ¿no? Porque no solamente quiero hablar con un colega desde una técnica, sino quiero hablar de la vida cotidiana, quiero hablarle a la familia, quiero hablarle, y porque de repente atravesamos algo tan sencillo, ¿no? Que también es como también siento, ahora lo pienso, como nos vamos a encontrar con esa persona que acompañamos, ¿no? No le voy a venir con un manual, sino le voy a venir con una simpleza. Sí. Bueno, eso me lleva por ahí a otro tema, que es el tema de la intencionalidad, ¿no? Ahora hablando un poco, conversando cómo surgió Senderos o cómo surgió acompañamiento terapéutico a martillazos, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una intención, al comunicar siempre hay una intención. Y si bien los objetivos pueden ser diferentes, la intención es la conexión con un otro que escucha, con un otro que está del otro lado, ¿no? Y no sé, para vos, José, ¿cómo ha sido esa cuestión de encontrarte con un otro del otro lado? Primero, a ver, yo no me preguntaste, pero lo voy a decir. Considero que por ahí lo que es la comunicación, más que nada, por ejemplo, por lo menos en mi caso, lo hago, que creo que es lo mismo que ustedes, ¿no? Lo hago como para difundir muchas veces lo que es el acompañamiento terapéutico. Eso lo que hace es que muchas veces uno, en ese encuentro con un otro, tal como decía Samantha, te encontrás con otros acompañantes, como también te encontrás con familias, con otros profesionales. A ver, yo no voy a mentir, en mi primer encuentro, por así decirlo, con los que fueron mis primeros pasos dentro de la comunicación, no es que fueron complicados, pero sí por ahí me encontré con ciertas situaciones que por ahí no sé si estuvieran buenas, pero también me hago cargo. Por ahí mi primer contenido era como muy de poner sobre la mesa ciertas cosas que estaban muy naturalizadas, y eso también generaba debate o intercambio, ¿no? Creo que también cuando uno comunica es una forma de exponerse en el buen sentido, no lo digo en el mal sentido, de exponerse, de decir, bueno, che, yo pienso de esta forma, no sé, por ejemplo, hoy justamente hablaba con una colega de eso, recuerdo en el 2019, en un vivo, que dije que la AT podía supervisar, y me acuerdo que me
en ese IVO había otros profesionales y me acuchillaron, fue, che, ¿cómo un AT va a supervisar? Eso es tarea del psicólogo. En ese sentido, digo, que los primeros pasos fueron como muy complicados, ¿no? Después, bueno, eso... ¿Cómo? ¿No? Atreverse, digo, porque uno está... Totalmente, ¿viste? De hecho, por ejemplo, tengo recuerdo, así como situaciones muy puntuales de este encuentro con otro que, ¿no? Recuerdo hacer un video hace 2 años más o menos sobre la formación de la AT en Provincia de Buenos Aires, porque vieron que en Provincia de Buenos Aires básicamente hay desde curso de acompañamiento terapéutico hasta tecnicatura y hasta licenciatura. Tenemos las 3 cosas dando vueltas. Y hice un video contando esto nomás, diciendo, bueno, si querés estudiar acompañamiento terapéutico, estudiá la tecnicatura o la licenciatura. Y nada, hay comentarios puntuales de ese video que son del estilo muy agresivo, del estilo, che, hace falta seguir aclarando esto, o para qué estudiar acompañamiento terapéutico, para eso estudiar una carrera de verdad. Como que por ahí, en esos videos polémicos, me encuentro por ahí a veces con comentarios agresivos. Pero después no, también como me encuentro con eso, me encuentro con comentarios muy lindos a veces, de nada, sobre todo por ahí cuando son videos más informativos, de gente, por ejemplo, no sé, tengo un video, yo siempre trato de los videos de Instagram más que nada, por ahí de proponer temáticas que no se hablan mucho y que siento que al colectivo AT le puede llegar a servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo un video que explico cómo es el tema de cómo inscribirse a un concurso docente en Provincia de Buenos Aires, que eso no está en ningún lado, entonces explican las formaciones. Y ese video, por ejemplo, me ha traído muchos mensajes lindos de gente que ha concursado en base a ese video, que se ha enterado de un concurso, ¿no? En base a ese video. Hay una frase, me lo quería decir también, de esto que dice Samantha, hay una frase de Descartes, que si bien Descartes no es mi filósofo favorito, pero tiene una frase que no me la acuerdo literal, que la pongo en mi primer libro cuando arranca, que Descartes justamente manifiesta esto, ¿no? De que él habla con simpleza porque quiere llegar al pueblo, ¿no? Como que esto que sucede muchas veces, que nos encontramos con gente que habla con un vocabulario sumamente técnico o sumamente complicado, y por ahí no están diciendo nada en sí, no creo que es clave eso, el vocabulario ameno y sencillo, me parece muy, muy importante, más todavía a la hora de comunicar, ¿no? Bueno, nosotros nos pasó al revés, los que pertenecemos a Senderos, si bien somos acompañantes terapéuticos, siempre vimos que teníamos una deficiencia que es la escritura. Ninguno de nosotros había publicado nada, ninguno de nosotros es profesor de ninguna cátedra en acompañamiento terapéutico. Todo lo que hablábamos de nuestra experiencia. Sí somos técnicos, algunos están también estudiando la licenciatura, pero digo, creo que lo que más nos limitaba de alguna manera era ponernos bajo la lupa de comunicar algo que nos gusta y que queremos seguir, pero no tener el lenguaje técnico y al mismo tiempo pensábamos que era un poco eso, ¿no? No tener el lenguaje técnico por ahí nos daba un poco de miedo estar ahí ante el ojo, bueno, en un primer momento salíamos por radio, comenzamos haciendo este proyecto a través de la radio, entonces bueno, si bien no nos mostramos las caras, sí había un detrás, ¿no? Y además también nos pasa que somos de una localidad que es relativamente chica, donde los AT nos cruzamos constantemente. Y bueno, y creo que a mí en lo personal siempre me resonó eso, y en algún punto siempre buscamos la manera de hablar desde el lugar en el que nos sentíamos cómodos, o sea, no meternos en un lenguaje que no entendíamos, o por lo menos eso intentamos, siempre y cuando no sé, podamos hacerlo, no sé cómo lo vemos. Tocaste para mí 2 temas centrales. Lo primero que se me ocurre por ahí cuando te escucho hablar es esto que también nos han instalado, ¿no? Muchas veces, que para ser académico hay que hablar con tecnicismo. A ver, no lo digo por allá quito yo, pero vos lees cualquiera de mis 2 libros y lo pensé, como decía Samantha, de hecho hasta lo pensé para que lo pueda leer alguien que no tenga nada que ver con el acompañamiento terapéutico, ¿no? Creo que nos han instalado eso en la cabeza. Pero después otra cosa que me surge como variable con esto que estás diciendo, es el tema también de la responsabilidad a la hora de comunicar, ¿no? Porque vos fíjate, o sea,
esto en el sentido está bien, si bien uno comunica por intermedio, como dicen ustedes, ¿no? Por intermedio de la práctica, la práctica está teñida, por así decirlo, también de teoría. Por ahí no de la teoría que muchas veces nos bajan en las formaciones, eso para mí soy como muy extremo en ese sentido, pero sí está cargada de teoría. Pero me parece clave esto que están planteando también, lo pienso así, ¿no? De la responsabilidad a la hora de comunicar. Eso me parece. Sí, ahí, a ver, la práctica que nosotros llevamos a cabo, vos lo dijiste al principio también, ¿no? Nos vamos a respaldar, está fundamentada en una teoría, por eso una formación, por eso la responsabilidad y la ética también se pone ahí cuando podemos llevar una práctica con un fundamento, ¿no? Teórico. Ahora, en la práctica vamos descubriendo cosas nuevas. Esa es lo rico de la práctica. Sí. Porque cuando yo ya estoy en situación, cuando yo ya estoy ahí en el campo del acompañamiento terapéutico en este caso, es inevitable no descubrir y una teoría base que tenía de repente se me enriquece. Hace agua, sí. Y de repente encontré yo mi teoría en esa situación, ¿no? Que es lo bueno que después podemos compartir. Por eso cuando hablamos de práctica hablamos también de una teoría conformada recientemente, tal vez. Porque vieron que, para mí, ¿no? También, el acompañamiento terapéutico en sí, a nivel conocimiento, estamos recontra en pleno empirismo, en el sentido de que vamos haciendo a prueba y error y vamos haciendo teoría propia. Yo por eso insisto, estos espacios los recontra cerebro, porque está como muy instalado, ¿no? Que lo académico es únicamente lo que está escrito en un libro, y yo, por ejemplo, en mis cátedras uso videos de YouTube, por ejemplo, no sé, de Flor Aznar, seguramente de este programa también use videos. Me parece que nada, al estar en pleno momento empírico, todo es valioso, no únicamente lo que se publica en un libro, en ese sentido. Sí, yo creo que también un poco, también esto de la exposición, el hablar, ¿no? También va representando una visión política, ¿no? En este caso, el acto de comunicar también genera una cuestión política de decir, bueno, nosotros también somos acompañantes terapéuticos y somos los que también queremos hablar de nuestras prácticas, porque también nos ha pasado, ¿no? De a veces no sentirnos tan representados en los textos, porque quizás hablan tanto de lo teórico y es como que lo experiencial o lo que nos va atravesando a nosotros también es eso. Y nos pasó mucho en los programas también esto de las invitaciones, ¿no? Tenemos como así gente que quizás ha escrito o ha publicado o ha tenido algún trabajo por fuera del acompañamiento, o sea, del acompañamiento cotidiano, del acompañamiento cotidiano que hace en su labor, de índole teórica, y que quizás se han ofendido porque no lo hemos convocado, no lo hemos llamado, y por ahí nosotros lo que tratamos de hacer un poco es hablar con colegas y darle la voz a los colegas con los que vamos conociendo, con los que están, en este caso nos interesa hablar de una temática más que hacernos una entrevista, porque sería fácil para nosotros hacerle una entrevista a José González, el creador de contenido y profesor y demás, cuando en realidad lo que buscamos queremos saber qué es lo que sabe, no qué es lo que sabe o cuánto es lo que sabe, sino cómo es lo que vive, ¿no? Desde el acompañamiento terapéutico, cómo lo vive. Yo igualmente me causa, me causa gracia que se ofenda, que alguien se ofenda porque no lo invitan a un lugar. Yo creo que, a ver, siempre lo digo con un amigo que tengo, siempre lo digo, a ver, el AT, por más que sea el number one del acompañamiento terapéutico, por más que seas el Messi, si querés, del acompañamiento terapéutico, sos un 4 de copa igual. A ver, ¿cuántos seguidores puedes tener comparados, ¿no? Con alguien realmente famoso? O sea, si vas a hacer acompañamiento terapéutico, lo que voy, para hacerte famoso, te equivocaste, metete en Gran Hermano. Sí. Bueno, pero hay un ego, o sea, dentro de los profesionales. No, completamente de acuerdo. De conocerlo, o sea, sin poner nombres, sin poner títulos, me parece que no es necesario. Pero sí es necesario reconocer que hay un ego y demás. Y sí, parte de esta exposición que nosotros nos ofrecemos hacer, no tiene que ver con esa construcción del ego, tiene que ver con justamente
lo políticamente contrario, es decir, no, bueno, vamos a darle voz a los que realmente quieren y tengan ganas de hablar de acompañamiento terapéutico y no de lo que escribieron o lo que van a escribir nosotros. Y ahí pienso que, bueno, en esto, lo que se trae acá a conversación sí es el ego, ¿no? El ego desde un lugar precisamente de superioridad, ¿no? Claro. Porque el ego a mí, de cierta manera, me permitió romper la timidez y poder estar acá ahora, ¿no? Porque me sentí segura, ¿no? Sí. Pero después el ego de poder estar dentro de un medio de comunicación transmitiendo algo y diciendo que esto es la verdad, eso no sé, tranqui, humilde, ¿no? Humildad porque vamos encontrándonos con el otro, construyendo esta idea que se genera a partir de una propuesta que en los programas ha sido una temática y uno va construyendo, va encontrándose con otros puntos de vista. Y que haya diálogo convergente, ¿no? Que yo creo que muchas veces en el acompañamiento terapéutico, en general en todos lados, pero yendo ponente al caso de la T, muchas veces no hay, ¿no? Esto de que si pensás diferente sos un enemigo y nada que ver. A ver, si vamos a partir de una charla ya pensando de que uno tiene la razón y otro está equivocado, eso también se ve con esto de la comunicación, que por ahí también me ha pasado de que, no sé, yo si me equivoqué me hago cargo. Y me ha pasado por ahí una vez, por ejemplo, subí un video de Ciro de los Piojos, el cual le di una entrevista, y claro, a mí el video me encantó, pero por ahí me encantó porque me sentí tocado con algo muy personal mío y lo subí. Y recibí un par de críticas respecto al video y dije, che, tienen razón. Y disculpa, así que, che, la verdad que es verdad. A ver, si lo ves con esa óptica, yo porque lo vi de mi óptica, pero con la óptica de otra persona, y sí, por ahí es un video que puede llegar a ofender, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que partir de esa base. A ver, podemos estar equivocados en lo que estamos diciendo y siempre está el diálogo convergente, que en definitiva es entre todas las opiniones, un diálogo superador, ¿no? Y, en fin, eso, generar algo superador a partir del encuentro también. Sí. Estar hablando, ¿no? Creo que eso es lo que hace bueno todos estos encuentros. Yo me encuentro con ustedes y me encuentro con otros colegas a pensar esto que traía Juan de la reflexión también, a decir, bueno, a ver, hasta recién pensé que esto podía llegar a ser. Y cuando te encontrás con son otros condimentos, otros ingredientes y generas otra cosa nueva de repente. Totalmente. Sí, perdón. Y es un ejercicio re lindo de hacer. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo veo el programa 3 veces. Una cuando la vamos produciendo, otra cuando los chicos están grabando y yo estoy detrás grabando la técnica y qué sé yo. Y después cuando estoy editando lo vuelvo a ver. Y la tercera vez cuando se proyecta el programa, sale en YouTube, bueno, me siento, lo veo los detalles, o sea, lo ves con diferentes miradas, desde el ojo crítico de la producción, che, mirá, la próxima vez tendría que poner un poco más de luz acá, claro, acomodar un poco más el sonido, qué sé yo, pero bueno, o sea, siempre disfruto de esa situación de escuchar, ¿no? De escuchar y a la vez también participar, porque algo que no sale en los programas es la charla previa que tenemos, claro, o la charla después, que después se hace una charla re interesante, porque se hablaron tantas cosas en el programa, o quedan algunas cositas en el tintero, nosotros después seguimos maquinando, y eso es re lindo, y ojalá que ese ejercicio lo podamos hacer los AT por fuera de las cámaras también, ¿no? Que tengamos más oportunidades de hacer esto sin que haya una cámara de por medio. O sea, hoy nosotros ponemos una cámara de por medio porque creemos que es una buena posibilidad de mostrar esto que estamos haciendo, pero eso no quita de que cualquiera te lo pueda hacer, agruparse, juntarse y hablar de acompañamiento terapéutico. Que todos de alguna manera elegimos esta carrera porque nos gusta, porque hay algo que nos atrae de esto y está bueno también poder encontrar esos espacios. Totalmente. Sí. Ahí pensaba también el hecho de esto de la comunicación, ¿no? Que hablábamos hoy también de que estamos transmitiendo algo, y ahora que vos traes estas veces que repasás el programa,
también uno comunica y tantas maneras de lenguaje, ¿no? Y de transmitir algo que tiene que ver de repente no solamente con lo que decimos verbalmente, sino que tiene que ver con el tono de voz también que usamos y también lo que gestualizamos, ahora que nosotros estamos funcionando con la cámara también, porque digo, todo esto en paralelo siempre, ¿no? Ahora hablamos de programas de acompañamiento terapéutico, pero en paralelo es lo que vamos haciendo como acompañantes terapéuticos al encontrarnos con otra persona, con la persona que acompañamos, ¿no? Sí. También ahí hay una responsabilidad de lo que comunicamos, una responsabilidad de lo que transmitimos, ¿no? Desde todos los aspectos, que es un registro que uno debería estar atento, ¿no? Totalmente. Sí, yo por lo menos considero, ¿no?, que cuando uno, bueno, va de la mano con lo que estás diciendo, cuando uno va a comunicar algo, ni hablar obviamente con el usuario o con la familia del mismo, eso, pero ni hablar. Pero por ahí yendo más que nada lo que es YouTube o redes sociales, uno tiene una responsabilidad de lo que está diciendo. No es simplemente hablar por hablar, que sucede a veces, uno por ahí a veces se encuentra un contenido que dice esto por ahí está desinformando más que informando. También está bueno el contenido reflexivo, me parece que eso está claro, esto que decía Juan también, ¿no? De proponer espacios de reflexión, no necesariamente con término de una cámara, ¿no? Como pueden ser, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, en pandemia, de una agrupación a la que pertenecía, hacíamos jornadas de mate reflexivo, obviamente virtual, porque estábamos en pandemia, teníamos todos presos, pero nada, estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. No, y creo que también estamos en un momento también de realidad, que nos lleva también a la comunicación de nuestra tarea y de nuestro quehacer también, porque si no se desdibuja en el lugar que más lo necesitamos, que es el campo laboral, que también eso es parte de lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, porque y la importancia de la comunicación, del acompañamiento terapéutico, porque el contenido sobre salud integral, sobre salud mental, hay un montón en redes sociales, hay mucha divulgación científica de medicina, de ciencia, de filosofía, de psicología y demás, y creo que lo que más estamos necesitando nosotros como acompañantes terapéuticos es justamente poner en valor nuestro trabajo, poner en valor nuestra teoría también, nuestra teoría propia, y poner en valor también un poco nuestro rol y nuestra función, que tantas veces se desdibuja, y no porque no sepamos nosotros comunicar con las familias cuál es nuestro rol y nuestra función, sino que también hay que romper una estructura social que ha entendido que nuestra labor viene por otro lado, ¿no? Y eso llega no solamente a los profesionales que trabajan en un equipo terapéutico con nosotros, sino también a las familias, a los usuarios, y así que yo celebro mucho que haya muchos comunicadores acompañantes también. Totalmente. Aparte creo que es clave lo que estás diciendo, ¿no? En un contexto que estamos en pleno proceso de profesionalización, me parece muy importante. No sé cómo es en el caso de sus provincias, pero por ejemplo acá en provincia de Buenos Aires tenemos esa problemática que muchas veces los equipos tratantes no saben cuál es el rol y función de la T, y muchas veces hasta lo vimos acompañantes, te diría que por ahí hay algún sector que tampoco sabe cuál es el rol y función. Y creo que por lo menos en mi caso, lo que trato de comunicar siempre es eso, ¿no? En su momento por ahí me pasaba que veía algún video, veía alguna situación puntual o algo que me generaba malestar, y por ahí, también por eso era como más polémico el material, ¿no? Hacía un video desde el enojo, ¿no? Desde el enojo, tipo, che, ¿cómo puede ser que siga pasando esto? Me pudre, me enoja. Pero hoy en día, con el paso del tiempo, nada, por ahí lo que hago actualmente es cuando veo una situación que me molesta, es decir, bueno, a ver, pará, ¿qué es lo que estaría fallando en esa situación? ¿O qué información uno podría llegar a compartir como para evitar un poco, por lo menos, esa
esa desinformación general que hay, ¿no? Yo siento que muchas veces por ahí como AT es como que tenemos un trabajo pedagógico doble que por ahí otras profesiones no tienen, en el sentido que tenemos que hacer una AT de educación constante muchas veces, tanto a la familia, al equipo, a las instituciones, a equipos que muchas veces han trabajado como acompañantes terapéuticos hace 10, 15 años, que hoy en día no es el mismo acompañamiento de hace 10, 15 años, entonces por ahí te dicen, che, ¿qué me venís a explicar vos? ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Yo trabajé como acompañante terapéutico. Bueno, sí, pero ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En ese sentido, creo que todo lo que sea comunicación y sobre todo sobre acompañamiento terapéutico, bienvenido sea, ¿no? Me parece clave también esto que vos dijiste, que haya más comunicadores. Y algo muy lindo de esto también que noto es como que no se los toma como competencia, ¿no? Que eso a mí, por lo menos eso del campo de la T me gusta mucho. Hago un paralelismo, por ejemplo, con lo que es la publicación de libros. Yo recuerdo en su momento cuando salían las primeras publicaciones, ¿no? Que salió mi libro, salió el de Juanpi, salió el de Sabrina, salió el de Camacho, perdón si me olvido alguno. Y hubo una fraternidad en ese lado de, che, apoyémonos entre nosotros, vemos cómo hacemos, bueno, yo te vendo en Córdoba, yo te vendo en San Juan, bueno, dale, yo te hago el aguante acá en Mar del Plata. Creo que hay, a pesar de que por ahí uno por ahí tiende a pensar negativo, creo que hay una fraternidad en ese sentido, en el acompañamiento terapéutico, que lo veo reflejado también en la comunicación, en el sentido que por ahí veo que hay acompañantes que comparten el contenido de otro AT que también está haciendo contenido, ¿no? Me parece que eso por lo menos para mí está re bueno. Sí, porque en definitiva todos los que hacemos el contenido somos acompañantes, somos AT, a todos nos sirve el contenido del otro, y creo que la diferencia está en eso, ¿no? O sea, no somos productores de contenido porque necesitamos o porque queremos hacer contenido por un fin que no tiene que ver con lo social. Está conectado con lo social, está conectado con nuestra labor. Entonces, en otro caso de que por ahí existen otros productores de contenido que hacen contenido porque quieren que se vea, porque quieren que se viralice, claro, ¿no? Palabra tan utilizada en este último tiempo. En realidad nosotros siempre lo decimos, ¿no? Desde nuestro programa, y no es falsa modestia o falsa humildad, sino decir, nosotros entendemos que hay gente que a lo mejor les puede atraer otro tipo de contenido, entonces tienen la posibilidad de otras variantes. O sea, claro, nuestro contenido es un contenido que es eso, es una conversación, es una charla, vos podés ponerla de fondo, te puede traer o aportar cosas muy lindas, como puede ser que quizás escuches el programa y no hayas escuchado nada que te interese, pero bueno, hay productores de contenido, ATs que hacen diferentes tipos de contenido, tienen diferentes formas de comunicar, sí, y al mismo tiempo todo contribuye a lo que venimos trabajando, a lo que somos, y a nuestra tarea. En definitiva, no sé, para que la gente lo sepa, quizás acá no hay plata de por medio, o sea, todos los que estamos haciendo un poco esto, lo hacemos más que nada porque nos gusta, porque queremos despuntar el vicio y porque creemos que este espacio es el que es el posible para seguir comunicando las cuestiones de nuestra tarea. De hecho, implica un trabajo, no sé si la gente está como muy acostumbrada, pero aprovecho que soy de la parte de la producción, que implica otro trabajo que no es el del acompañar, pero que también te lleva horas. Sentarte a grabar implica 1 hora, 2 horas, que ya no son disponibles, que ya no están en tu tiempo, que se la quitas a tu familia. Completamente de acuerdo. Sí. Y después está la otra parte, ¿no? En la parte de la producción, donde te sentás, editás el video, ponés, recortás, te sentás, subís el video, pensás cómo vender este programa para que la gente lo vea, no porque necesitas viralizarlo, sino porque querés que suene atractivo, generás alguna plantilla, generás una red social, lo vendés en redes sociales también, y todo eso también es tiempo, y bueno, y después las limitantes, que después también me gustaría hablar de los canales, ¿no? De los canales de difusión. Nosotros hoy, por ejemplo, elegimos YouTube porque creemos que es un canal que medianamente jóvenes, adultos, utilizan mucho, ¿no? Pero bueno, veces anteriores, la temporada pasada la hicimos a través de la radio y subíamos los episodios a Spotify. Sí.
Sí, yo puntualmente el tema de los medios, igual relimitado lo mío, lo implemento más que nada a lo que es, claro, porque es muy limitado y tal lo que decís. Lo implemento más que nada a lo que es la duración, porque por ejemplo, no sé, en Instagram, que suelo subir muchos videos, son videos de 1 minuto y medio y nada más. Lo que hacía en su momento era por ahí, bueno, tiraba la idea en Instagram y en YouTube con un video de 15 o 20 minutos, ahí sí desarrollar un poco más, ¿no? Y Spotify me encanta, a mí por lo menos me parece Spotify una plataforma que no la nombré hoy. Me parece hermosa justamente para este tipo de programas, además de YouTube, complementarlo con Spotify, porque nada. ¿Cómo? ¿Alguien nos va a nombrar todas estas plataformas, lo que sea, como se llame? Claro, porque estamos nombrando cosas que no sé. No creo, pero bueno. Pero no, a mí lo que, por ejemplo, que me gusta mucho de Spotify, el tema que nada, vos podés lograr que el colega esté escuchando el programa cuando va al laburo en el auto, ponele, ¿no? Yo soy uno, por ejemplo, de los que escucha los podcasts de acompañamiento terapéutico cuando voy en laburo en el auto. Me parece muy, muy rico eso. Estaría bueno que en las formaciones nos enseñen, ojo, lo digo en serio, estaría bueno en prácticas por ahí. Y más insisto con esto, es una profesión que estamos en pleno proceso todavía, ¿no? Qué mejor que otros AT cuenten sus experiencias, este conocimiento empírico, ¿no? Yo creo que para esto fue clave la pandemia también, ¿no? En el sentido que la pandemia fue un encuentro entre colegas. Fue un encuentro entre colegas que de golpe empezaron a ver voces que no eran conocidas, o que por ahí eran conocidas en sus localidades, pero no en el resto del país. De hecho, creo que hoy en día, no me gusta la palabra referentes, pero hoy en día sí, por ahí las personas que han escrito libros o que están en las redes, se hacen videos, todo eso, creo que tuvieron el puntapié principal en la pandemia. Fue como que abrió esa posibilidad de comunicación en el que todos, no sé si todos, pero en el que mucha gente por ahí se sentaba frente a la cámara y hablaba, hacía vivos. Estuvo bueno. Sí, ahí va. Sí. Una cosa es el punto crucial de que estamos en el auge de la construcción del acompañamiento terapéutico como algo mucho más sólido y claro, ¿no? Y por otro lado hay algo que me encanta escuchar, que es esto, las formas, tener siempre muchas posibilidades, alternativas, digo, en esto que decían de la forma de comunicar. No, hay gente que le agrade cómo yo me pongo acá y comunico, y hay gente que le va a agradar más cómo comunica José desde su impronta, desde su personalidad y demás, todo esto que aporta, y hoy que hablábamos hasta esto de tecnicismos o no, y hay otra gente que va a buscar el tecnicismo. Y sí, completamente. Sí, completamente. Y me parece clave esto, ¿no? Que decís, a ver, está todo bien y de última no te gusta, no me sigas o no escuches el programa, lo escuchará otro, ¿viste? Pero sí, tal cual. Sí, siempre siento que también la devolución, la reacción, si la querés poner de ese lugar, de esa palabra, es porque hay algo, porque un ida y vuelta, listo, ya esto dio la vuelta y ya algo se generó. Y ya estamos, en camino de comunicarnos. Así que, porque si no pasas de largo y listo. Tal cual. Sí, tal cual. Sí. Sí, bueno, también hablar de las limitantes también, porque bueno, por ejemplo, después también te vas encontrando con que en las redes sociales, por ejemplo, hay palabras que tienen que ver con nuestro ámbito, que es el de la salud mental, por ejemplo, no se pueden pronunciar, que no se pueden decir. Y después al mismo tiempo también el mismo acto de comunicar y de las buenas prácticas de comunicación, que lo mencionaba también José, de bueno, cómo hablar de ciertas situaciones también. Que si bien hay una parte que al ser profesionales ya tenemos un limitante que es la propia ética, ¿no? De cómo hablar de nuestros acompañamientos, de que hay cosas que no podemos hacer, no podemos mencionar nombres, que no podemos mostrar imágenes, que no podemos hablar de situaciones muy específicas, más cuando, por ejemplo, no sé, nos pasa más seguido a nosotros, que somos por ahí más de una ciudad muy chica, donde ya describís a la persona en 2, 3 características y es como que... Ya está, ya te das cuenta que está hablando. No, pero acá Mar del Plata es una ciudad grande y pasa lo mismo, ¿eh? Sí, tal cual. Pero también es esto, ¿no? Nos vamos encontrando con estas cuestiones también que en algún punto, bien, se puede comunicar, pero no podemos comunicar absolutamente todo tampoco. Es como que, bueno, también
para preservar también un poco a la familia, para preservar a los usuarios, de decir, bueno, sí, estamos aprendiendo el tema del acompañamiento, estamos aprendiendo lo que es el acompañamiento terapéutico en la comunicación, pero al mismo tiempo este aprender tiene que ser también un aprender que tenga buenas prácticas en la comunicación. Y también los modos también, ¿no? de comunicar. Creo que lo decía Samantha hoy también. No es lo mismo de alguien que dice, bueno, que abre un espacio para explicar o para mostrar de alguna manera cómo ve o su pensamiento, que alguien que abre su espacio para decir cómo deberías vos pensar el acompañamiento terapéutico. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Por ahí, no sé si lo dijiste, no voy a nombrar a nadie igual, pero se me vino con nombre y apellido. Sí, y sobre todo por ahí cuando yo lo que noto es que a veces por ahí en esto de los medios de comunicación y esto de las buenas prácticas que vos decís, que muchas veces por ahí, creo que sobre todo pasa en provincia de Buenos Aires, no sé dónde están ustedes, pero por ahí mucha agresividad a veces en la comunicación. A mí particularmente creo que la responsabilidad, o por lo menos como yo lo tomo a la hora de hacer un video o algo, es no banalizar las situaciones, ¿no? Y por ahí muchas veces me encuentro con determinados posteos que terminan banalizando las situaciones, ¿no? Esto de decir, no sé, he visto posteos del estilo, si vos subís una foto con que te grabaste a un lado, estás subestimando a la T que se forma. Y hay toda una banalización del esfuerzo del otro, ¿no? Del trabajo del otro. Muchas veces por ahí, insisto con esto, se repite este discurso de una divisoria entre el AT que está formado y el AT de que no. Y en realidad somos todos acompañantes, estamos todos en el mismo barco, tendríamos que estar peleando todos de última por una ley que nos represente y por una ley que le dé igualdad de oportunidades claramente a la T que viene ejerciendo hace 10, 15, 20 años, ¿no? Eso no está ni en debate. Pero bueno, por ahí a veces me encuentro con eso, me encuentro con contenido, por suerte son las menos, pero con contenido muy agresivo, y considero que en otras profesiones no pasa eso. No sé, no veo que pase en la psicología eso, en el sentido por ahí de videos muy agresivos y hasta banales, ¿no? Recuerdo el año pasado un colega AT haciendo un video cuestionando a otra colega y en lugar de cuestionarle en un video, en lugar de cuestionarle el pensamiento técnico o el pensamiento de la persona, le cuestionaba los dientes. Y esto es literal, me parece un horror. Me parece un horror porque no es que lo dijo alguien que no es conocido, o alguien, estamos hablando de alguien que influye en cierto modo en el campo de la T, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por ahí creo que también hay que apuntar a las buenas prácticas a la hora de comunicar. Y otra cosa que otra cosa es el tema de que vieron que por ahí esto, también por ahí es muy importante esto, por ahí en el campo de los youtubers, por ejemplo, no sé, lo pienso en mi hija, que mi hija tiene una hija de 9 años, 10 años y es fanática de los youtubers, es como normal que los youtubers como que se copien entre ellos, sobre todo en lo que es el campo por ahí más infantil. Pero por ahí a veces en el comentario terapéutico me pasa eso, que vos decís, che, pero este es alto plagio de lo que dice Pepito, y no lo están citando a Pepito, ¿no? Creo que también hace un acto de buenas prácticas, de que por ahí cuando uno va a escribir una frase o hacer un video, si el pensamiento no es propio, y la persona sabe que no es propio, decir, che, no sé, escuché a tal decir tal cosa, y lo tomé como referencia. Incluso por ahí desde, como dicen algunos, desde la T anónimo, que vendría a ser la T que por ahí no escribe, y la T que está en la diaria, ¿no? Esto que decían ustedes hoy, de que por ahí mirás a una T que no suele escribir, y tal vez en el programa de Senderos te tira una frase o te tira algo muy significativo, muy importante, y no está bueno, o sea, plagiarlo en ese sentido. Sí, tal cual. No, quería decir que si quieren aprovechar a hatearnos acá, poner en los comentarios, sí, estoy gordito, es así, ¿qué se le va a hacer? Estoy trabajando en eso. Y yo quiero contar que les regalo todas mis frases. No, bueno, que también es otra cosa que también nos pasa por el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con la mirada del otro, porque por un lado es decir, bueno, no queremos ser lo suficientemente referentes porque no nos bancamos eso, pero al mismo tiempo también no nos gusta tampoco que se metan con nosotros, porque digo, desde el físico, desde lo que estamos haciendo, de lo que decimos o dejamos de decir, porque en definitiva también es como que, por ahí para que la gente entienda, nosotros tenemos un guión de la temática, pero las conversaciones no son guionadas, no es que
bueno, yo voy a decir esta frase porque va a quedar muy lindo, bueno, entonces yo te voy a decir esta otra. No, nosotros vamos conversando, y muchas veces hemos pensado un programa que salió para otro lado y bueno, y se fue para ese lado porque la conversación era eso, quizás, o en ese momento la conversación salió para ese lado y bueno, y es así, qué sé yo, nos ha pasado recibir mensajitos de son muy tibios, o son tibios porque no cuentan la realidad no sé, pero ¿cuál es la realidad? A ver, la realidad claro, es múltiple la realidad. Yo estoy, sí. A ver, por ahí se me Y a lo mejor la gente por ahí lo que espera justamente es eso, es esa cuestión picante de decir, che, bueno, pero tal escribió tal cosa y yo quiero opinar lo otro. Y la verdad que capaz que no va por ese lado. Nosotros en realidad lo que estamos intentando hacer es pensar desde nuestra práctica cómo lo vamos viviendo, cómo vamos viviendo esa teoría. Y además también es pensar el territorio, que quizás es algo que últimamente el acompañante terapéutico lo tiene muy en cuenta a la hora de hablar de honorarios, por ejemplo, pero no lo tiene muy en cuenta a la hora de teorizar sobre nuestras prácticas. Que el territorio también es algo muy importante, porque no es lo mismo hablar de un acompañante terapéutico que en la ciudad de Buenos Aires, que tiene subte, que tiene micro, que tiene bicisendas, a un acompañante terapéutico que vive en una ciudad chica y que trabaja en zona de chacras, por ejemplo, que necesita tomarse sí o sí un colectivo, pero ese colectivo pasa cada una hora. Entonces, o que hablamos de accesibilidad, pero cuando pensamos en accesibilidad, pensamos desde la discapacidad, pensamos en accesibilidad, por ejemplo, bueno, en la ciudad, pero bueno, no pensamos cómo es la accesibilidad en otros territorios, como por ejemplo la cordillera, o Jujuy, ¿no? O provincias más chicas, y bueno, nada, creo que también es eso, creo que en ese sentido también en la comunicación el territorio también es importante, ¿no? Porque no podemos hablar, o sea, en algunas cosas se puede generalizar porque conectamos, porque podemos tener el mismo sentir o pensar, pero después también en lo cotidiano habitamos otros territorios, nuestros territorios. Y quizás hay gente que le pueda servir lo que se habla en Sendero, pero quizás hay otros que no, como decías vos. Sí, y también está bueno en esto mismo que hablábamos, ¿no? Hoy de que haya más espacio, de más gente frente en lo que sea los medios de comunicación. Hoy en día, a ver, grabar un video en Instagram, todos tenemos teléfono con cámara, en ese sentido, cualquiera puede grabar un video y subirlo. Pensando por ahí en este público que critica y plantea, che, ¿son tibios o no son tibios? ¿O por qué no hablan de esto, no hablan de lo otro? Creo que bienvenido sea todo el que quiera hablar y que de última, no sé, se genere un canal más picante ellos o hablen justamente de este tema de los diferentes territorios, ¿no? Para mí son temáticas clave que se tienen que hablar. A ver, insisto con esto, medio disco rayado, pero al ser un campo, al ser un campo que está tan en proceso de expansión, por lo menos como yo lo veo, es como que hace falta hablar de todo, de múltiples variables, ¿no? Entonces, qué mejor que haya colegas hablando de eso, ¿no? Claramente. Y no que por ahí se monopolice todo en 2 o 3 figuras que te hablan de todo, de realidades que por ahí no vivieron. Por ejemplo, yo sería re hipócrita si ahora me pongo a hablar de acompañamiento terapéutico rural. Nunca lo hice, no tengo la más pálida idea, ¿entendés? Y bueno, buenísimo y bienvenido sea que sale de eso. Qué sé yo, me parece clave. Sí, yo diría, para ir terminando también, ¿no? Tranqui, paz y amor. No, pero el hecho de que eso, nosotros abordamos algo que es el caso a caso, que lo dijimos al principio, eso es muy singular, hablamos de subjetividad también, hablamos de muchas cosas que van a ir cambiando, o sea, que se cambian, que se modifican, que tenemos que hablar de contexto, que tenemos que hablar de fundamentar teoría también cuando hablamos de alguna práctica, un montón de cosas engloban. Entonces no es de repente que yo pueda estar contando algo y que alguien venga y me diga nada que ver, ¿no? Porque es la situación particular también. Entonces, yo creo que si hay algo que hablamos hoy,
y salen un par de palabras ahí que es primero la responsabilidad de lo que se comunica y el respeto también de la comunicación, ¿no? Del otro, ¿no? Sí, pienso que el respeto hacia el otro tiene que estar siempre y de última, a ver, muchas veces por ahí está como mal considerada la palabra criticar, en el sentido de criticar bien, pero si se va a criticar, siempre lo mismo, que se critique la idea y que se critique con argumento, ¿no? La idea, que lo que está diciendo la persona. No que por ahí se critique a la persona o se vaya a aspectos personales que nada tienen que ver con lo que está diciendo. Me parece clave pensar diferente que el que tengo enfrente, siempre y cuando sea del respeto y se pueda generar un diálogo, insisto con esto, convergente, ¿no? En el cual se pueda surgir una idea superadora. Porque por ahí, no sé, nos ponemos a discutir ahora con Juan y está equivocado él, estoy equivocado yo, y tener la verdad la tenés vos, o también entender que la realidad también puede ser subjetiva, depende de la realidad de cada uno, y más en una profesión que insisto con esto, al no tener una regulación nacional, como que literalmente cada provincia es un mundo, porque cada provincia es un mundo. También la realidad va a depender mucho de eso. Tal vez por eso está costando una ley nacional. ¿Cómo? ¿Por la ley nacional? Está costando una ley nacional por todas estas cuestiones también, digo, ¿no? Siento que la agresividad o lo que sea que venga a imponerse habla de poca apertura, ¿no? De la escucha también, ¿no? Yo tenía, ya sea nacional o provincial, más que nada, porque en provincia de Buenos Aires, que donde soy, no tenemos ley. Por eso hago un paralelismo ahí, ¿no? Pienso que es muy complicado el colectivo AT en sí a ponerse de acuerdo, ¿no? En el caso puntual de lo que es la ley nacional, yo voy a ser totalmente sincero, en su momento lo hablé con Sabina Polio esto. Yo mientras fue todo el debate del COFAT, yo había tenido un accidente, no participé en ningún debate, así que tampoco me pareció ético de mi parte, una vez que emergió la ley, salir a criticarlo o estar a favor, no me pareció. Pero sí por ahí, más, porque no participé, no tuve esa decisión política de decir, che, voy a participar, no pude, estaba con rehabilitación física y mi energía fue ahí, no fue la ley. Pero sí por ahí en la provincia, en la ley provincial, que por ahí sí he participado más años anteriores y todo, sí por ahí me encontré con eso, ¿no? Con una dificultad muy clara a la hora del consenso. Más todavía con un campo de la T tan heterogéneo, ¿no? Con diferentes conformaciones, con diferentes ópticas de lo que es y lo que hace un acompañante terapéutico, y eso lo pienso a nivel nacional y boom, mucho más complicado, ¿no? Pensándolo, por ejemplo, como dijo hoy Juan, con el acompañamiento terapéutico rural, algo que yo ni lo había ni pensado, dije, y lo escucho y digo, che, posta, es re importante eso. Imagínate a nivel nacional como para buscar un consenso entre todos. Sí, hay que tener mucha apertura. Recontra. Hay un encuentro que tenemos que concluir ahí y vos decís, bueno, ¿cuál es? Y bueno, eso es mucha disponibilidad de uno también. Ahí, nada, ese encuentro. Y a veces por ahí lo que se llega a consenso no es lo que uno piensa. Uh-huh. Y bueno, a ver, vivimos en democracia, qué sé yo, ¿viste? Sí. En su momento, insisto con esto, cuando milité la ley provincial, me encontré con eso muchas veces, porque había que votar puntos y yo no estaba, de hecho, no estaba ni estoy de acuerdo con puntos muy puntuales de la ley provincial, ¿no? Pero bueno, se votó eso y es lo que la democracia, por así decirlo, dice, y bueno, habrá que seguir apoyando el proyecto de ley provincial de ese lado, pero bueno, qué sé yo. Bueno, perfecto, yo creo que un poco también la idea de hoy se puso en relieve un montón de aspectos de la comunicación. El encuentro se generó acá de esta manera hoy para poder intercambiar esta idea también, esta noción de comunicación, de cómo la vivimos cada uno. Ahí me encantaría también que hay algo que vuelvas a repetir, porque vos hablaste al principio de revista, de este recorrido que has hecho de sí. revista, y eso donde uno lo puede encontrar también, como para decir, ay, a ver, a partir de acá me voy La revista sigue estando presente todavía, insisto, emergió en pleno 2018, 2019, por ahí lo que me pasaba en aquel entonces, yo recién había terminado la tecnicatura AT, y estaba muy disconforme con el material que se daba y no encontraba tampoco material de AT, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, la idea de la revista también fue esa, a la vez de que sea un espacio interdisciplinario, también incorporar a los AT dentro de eso, porque considero que somos parte de la interdisciplina,
y que haya escritos. El blog es una página de Wix, creo que es. Igualmente, si en Google ponen posicionamiento crítico de Construyendo en Salud Mental, aparece el blog de la revista y ahí están todos los artículos. Yo la revista no la di de baja nunca, en el sentido que por ahí algún día retome la idea. Así que como por ahí algún día se retome la idea, bueno, está ahí, la página está ahí. Debe tener 7, 8 artículos de diferentes profesiones, no únicamente de acompañamiento terapéutico. Sí, la realidad es que la mayoría son artículos de AT. Habrá 3 o 4 AT. Bien. Y tu canal de YouTube. También. Y mi canal de YouTube, que es Acompañamiento Terapéutico a Martillazos. Insisto con esto, el nombre no es porque haya que romper todo, como han dicho, sino que el nombre apunta más que nada a lo que sería más el pensamiento nietzscheano frente a determinadas cuestiones. La idea también del canal en su momento fue de hacer un canal propiamente dicho y decir, bueno, invitar a otros colegas que hagan programas dentro del canal, ¿no? Por así decirlo. Pero eso por ahí es como un sueño muy a largo plazo, que estaría buenísimo poder tener un canal de acompañamiento terapéutico el cual tenga múltiples programas, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias ahí, José, por haber compartido con nosotros. Nos interesaba, sobre todo le copaba mucho hablar de comunicación y creo que hizo re bien. Ahí, Juan, si querés agregar algo más, así ya como que vamos cerrando. No, nada, que vayan, visiten el canal de YouTube de José, es muy interesante. Y bueno, sigan a Senderos, estaría lindo. De a poquito vamos haciendo contenido, ya sea desde el programa o bueno, cada tanto metemos algún que otro documental. Pero bueno, ahí vamos, seguimos trabajando. Uh-huh. Y festejando también esto, ¿no? Como para terminar, digo, festejando lo primero que se dijo al principio de este programa, que es el encuentro. Y vuelvo a repetirlo todas las veces que sea necesario. Y es crucial en este momento del acompañamiento terapéutico. Así que ahí vamos todos, hacia allá. Muchísimas gracias entonces, y hasta acá llegamos. Y veremos ahí con qué nos encontramos la próxima vez. Chao, chao. Muchísimas gracias.